Hay algo que quiero preguntarte y quiero que lo consideres con honestidad, no con la respuesta que daría tu mente en automático, sino con una mirada genuina hacia adentro. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que la vida te está deteniendo? No en el sentido de una obstaculización externa cualquiera, sino en un sentido más profundo, como si algo más grande que tú mismo estuviera cerrando puertas, reduciendo el movimiento, obligándote a quedarte quieto cuando todo en ti quería salir corriendo. Tal vez ha sido una enfermedad, tal vez una ruptura, tal vez la pérdida de un trabajo, una traición inesperada, una circunstancia que no elegiste y que sin embargo te encontró. Tal vez ha sido algo que en apariencia no tiene nombre, una especie de parálisis interior, una sensación de que el tiempo se suspendió y que ya no sabes bien hacia dónde caminar. Quiero invitarte a investigar algo contigo hoy, porque en esos momentos en que todo parece cerrarse, en que el mundo exterior deja de responder de la manera en que esperábamos, en que la vida nos mantiene en casa, en silencio, en espera, hay algo ocurriendo en el interior que la mayoría de las personas no logra ver. Y ese algo es quizás lo más importante que puede ocurrirle a un ser humano. Observa esto por un momento. Cuando digo que la vida te mantiene en casa, no me refiero únicamente a un espacio físico. Me refiero a ese estado interior en el que ya no puedes continuar como antes, en el que las estrategias que usabas para moverte por el mundo ya no funcionan de la misma manera, en el que el personaje que construiste durante años empieza a mostrar sus costuras. Hay personas que viven ese proceso a través del cuerpo, a través de una enfermedad que las obliga a detenerse por semanas o meses. Hay personas que lo viven a través de la pérdida, cuando alguien o algo que les daba sentido desaparece y de repente ya no saben quiénes son sin eso. Hay personas que lo experimentan como una crisis silenciosa, sin ningún evento dramático visible desde afuera, pero con una sensación interna de que algo se está disolviendo, algo que creían que era permanente. Permítete mirar esto sin juzgarlo, porque esa disolución, esa detención, ese aparente retroceso no es lo que la mente condicionada interpreta que es. La mente lo llama fracaso, lo llama enfermedad, lo llama castigo, lo llama abandono, pero hay algo en esa experiencia que, si se observa con suficiente honestidad, revela una inteligencia que va más allá de lo que el pensamiento puede comprender. Aquí hay algo muy interesante. Desde muy pequeños aprendemos que la vida se mueve hacia adelante, que el progreso es lineal, que una persona valiosa es aquella que avanza, que produce, que construye, que se expande. El mundo en el que crecemos celebra la velocidad, la acumulación, el movimiento constante hacia algún destino que siempre está un poco más adelante. Y así, sin darnos cuenta, terminamos construyendo una identidad que depende de ese movimiento, una identidad que necesita resultados para sentirse válida, que necesita logros para sentirse segura, que necesita la aprobación exterior para sentirse suficiente. Y esa identidad, ese personaje que hemos construido con tanto cuidado, funciona bien mientras el mundo colabora, mientras las circunstancias responden a lo que esperamos, mientras el movimiento continúa. Pero cuando la vida se detiene, cuando el mundo deja de colaborar con la imagen que hemos construido de nosotros mismos, ese personaje entra en crisis. Y lo que sentimos como sufrimiento, en su mayor parte, no es otra cosa que la resistencia de esa identidad a ser cuestionada. ¿Quién serías sin los roles que desempeñas? ¿Quién serías sin el trabajo que defines tu valor? ¿Quién serías sin la relación que le da coherencia a tu historia? ¿Quién serías sin los planes que le dan dirección a tu energía? Estas preguntas no son filosóficas en el sentido abstracto, son preguntas que la vida misma hace cuando te detiene. Y la calidad de tu respuesta ante esas preguntas determina si ese periodo de quietud se convierte en una puerta o en una prisión. Quiero explorar esto contigo con más profundidad, porque creo que hay una comprensión disponible aquí que puede transformar genuinamente la manera en que una persona vive. No de manera teórica, no como un concepto
que se lee y se guarda, sino como una percepción directa de algo que ya está ocurriendo en tu interior ahora mismo. La mayoría de los seres humanos viven desde un supuesto fundamental que nunca examinan. Ese supuesto es que el bienestar, la paz, la sensación de estar bien depende de las condiciones externas. Que cuando las cosas van bien afuera, entonces puedo estar bien adentro. Y que cuando las cosas van mal afuera, es natural, es inevitable, es lógico que me sienta mal adentro. Este supuesto parece tan obvio, tan incuestionable, que casi nadie se detiene a mirarlo. Sin embargo, es precisamente ahí, en ese supuesto no examinado, donde reside la raíz de una enorme cantidad de sufrimiento psicológico. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto. Cuando dices que algo te hace sentir de cierta manera, ¿qué estás diciendo realmente? Estás diciendo que la causa de tu estado interior es exterior a ti, que alguien más o algo más tiene el control de tu experiencia interna. Y mientras eso parezca verdad, mientras eso funcione como la premisa básica desde la que interpretas tu vida, siempre estarás a merced de lo que ocurre afuera. Siempre dependerás de que las circunstancias sean favorables para poder sentirte bien. Y cuando las circunstancias dejen de ser favorables, cuando la vida te detenga, el sufrimiento será proporcional a la intensidad de esa dependencia. No estoy diciendo que lo que ocurre afuera no tenga importancia. Claro que tiene importancia. Una pérdida real es una pérdida real. Una enfermedad tiene consecuencias reales. Una injusticia es una injusticia. No se trata de ignorar la realidad ni de pretender que el dolor no existe. Se trata de algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más liberador. Se trata de comenzar a observar el espacio que existe entre lo que ocurre y cómo lo interpretas. Porque en ese espacio, en ese intervalo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe, reside la posibilidad de una libertad genuina. Permíteme llevarte a un ejemplo concreto, uno de esos que tal vez reconozcas de tu propia experiencia. Imagina que estás en una situación de espera. Puede ser que estás esperando un resultado médico, una respuesta laboral, una resolución en una relación importante, y mientras esperas, la mente empieza a trabajar, empieza a construir escenarios, empieza a proyectar posibilidades, la mayoría negativas, la mayoría catastróficas, y en cuestión de minutos o de horas o de días estás viviendo en un estado de ansiedad sostenida, de tensión, de miedo, que no tiene que ver con ningún evento real que haya ocurrido, sino únicamente con lo que la mente está haciendo con la incertidumbre. Observa esto por un momento. El sufrimiento que experimentas en ese estado no lo está causando la espera en sí, lo está causando la relación que la mente tiene con la incertidumbre, lo está causando la incapacidad de permanecer en lo desconocido sin que el pensamiento empiece a fabricar amenazas. Y esa incapacidad no es una falla de carácter, es el resultado de un condicionamiento profundo que la mayoría de los seres humanos compartimos, el condicionamiento de creer que necesitamos saber cómo va a resultar todo para poder estar bien ahora. Aquí hay algo muy interesante. La necesidad de saber es, en el fondo, una necesidad de control. Y la necesidad de control es, si la observas con honestidad, una respuesta al miedo. No necesitas controlar aquello de lo que no tienes miedo. Controlas porque una parte de ti cree que si no controlas, algo malo ocurrirá. Algo que no podrás manejar. Algo que te destruirá o te abandonará o te demostrará que en el fondo no eres suficiente. El control no es un rasgo de personalidad, es una estrategia de supervivencia psicológica. Es una manera en que la mente aprendió en algún momento temprano de tu historia que mantenerse alerta y anticipar peligros era la mejor manera de mantenerse a salvo. Y esa estrategia fue útil en algún contexto, pero cuando la adoptas como tu modo de vida, cuando se convierte en la lente a través de la cual percibes todas las situaciones, terminas viviendo en un estado de contracción permanente, un estado de vigilancia que agota, que aísla, que impide que la vida fluya con naturalidad.
Y si el problema no fuera la incertidumbre, sino la relación que tienes con la incertidumbre, y si la causa de tu sufrimiento no fuera lo que ocurre, sino el mapa mental desde el que interpretas lo que ocurre, esta no es una pregunta retórica vacía, es una invitación a una observación genuina. Porque si hay algo que la experiencia del ser humano revela es que dos personas pueden atravesar la misma circunstancia y vivir experiencias internas completamente diferentes. Dos personas pierden un trabajo y una experimenta esa pérdida como el principio de una apertura, mientras que la otra la vive como una catástrofe irreversible. ¿Qué es lo que determina esa diferencia? No es la circunstancia, porque la circunstancia es la misma, es la percepción, es el conjunto de creencias, supuestos y condicionamientos desde los cuales cada persona interpreta lo que está viviendo. Quiero invitarte a investigar algo que está en el corazón de todo esto. Existe en la mente humana algo que podríamos llamar la voz del intérprete. Es esa voz interna que nunca para, que siempre está comentando, evaluando, juzgando, comparando, anticipando, recordando. Es la voz que cuando te quedas en silencio por un momento empieza de inmediato a llenarlo con pensamientos. Y esa voz, esa corriente incesante de pensamiento, tiene una tendencia particular que es importante observar. Tiende a interpretar la realidad a través del filtro de la historia que ya tiene construida. Tiende a ver en los eventos presentes una confirmación de lo que ya cree sobre sí misma, sobre el mundo, sobre los demás. Si cree que no merece amor, encontrará evidencias de eso en cada relación. Si cree que el mundo es peligroso, encontrará amenazas en cada situación nueva. Si cree que el fracaso es una señal de incapacidad irreversible, verá cada tropiezo como una prueba de lo que siempre supo. Esto no es una metáfora, es el funcionamiento real de la mente condicionada. Y la palabra condicionado aquí es precisa. No significa que la mente sea defectuosa. Significa que la mente aprendió a ver el mundo de una determinada manera en función de las experiencias que vivió, las interpretaciones que construyó, los mensajes que recibió. Y esas maneras de ver, esos patrones de percepción, se volvieron tan habituales, tan automáticos, tan invisibles, que dejaron de sentirse como interpretaciones y comenzaron a sentirse como la realidad misma. Aquí reside algo fundamental. El condicionamiento no se vive como condicionamiento, se vive como la verdad. Por eso es tan difícil cuestionarlo. Porque cuestionar la propia manera de ver el mundo se siente como cuestionar la realidad misma. Se siente amenazante, se siente como perder el suelo bajo los pies. Pero observa lo que ocurre cuando la vida te detiene. Cuando las circunstancias cambian de tal manera que tus estrategias habituales de movimiento ya no funcionan, cuando el personaje que construiste ya no puede operar con su eficiencia acostumbrada, cuando el mundo deja de confirmar la imagen que tenías de ti mismo, en ese momento el condicionamiento queda expuesto. No porque alguien lo señale desde afuera, sino porque la vida misma crea las condiciones para que puedas verlo, para que puedas sentir la textura de los pensamientos que te aprisionan, para que puedas notar cómo la historia que cuentas sobre ti mismo determina lo que eres capaz de ver y de hacer. Ese es el regalo que nadie pide, pero que transforma a quien lo recibe con honestidad. Permíteme ser más concreto. Hay personas que atraviesan periodos de enfermedad y viven esa experiencia únicamente como una interrupción, como algo que les fue hecho, como un obstáculo que hay que superar lo antes posible para volver a la vida real. Y hay personas que atraviesan el mismo periodo de enfermedad y descubren en esa quietud forzada, algo que nunca habían tenido tiempo de descubrir, descubren que habían estado viviendo en piloto automático por años. Descubren que la actividad constante era también una manera de evitar estar con ellas mismas. Descubren que el ruido de la vida cotidiana servía para no escuchar ciertas preguntas que en el silencio ya no pueden ignorarse. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué parte de lo que hago nace de una elección genuina y qué parte nace del miedo a lo que pasaría si dejara de hacerlo? No estoy romantizando el sufrimiento. No estoy diciendo que la enfermedad o la pérdida sean buenas en sí mismas, ni que debas agradecer el dolor de una manera superficial o forzada. Estoy diciendo algo diferente.
Estoy diciendo que hay una inteligencia en la vida que frecuentemente opera de maneras que el pensamiento no puede anticipar ni comprender. Y que cuando esa inteligencia te detiene, cuando te obliga a quedarte quieto, cuando cierra los caminos habituales, no siempre lo hace para castigarte. A veces lo hace para prepararte, a veces lo hace para limpiar, a veces lo hace para crear espacio donde antes no lo había. ¿Qué parte de ti está observando esto ahora mismo? No el pensamiento que evalúa si lo que digo es verdad o no. No la mente que compara esto con otras cosas que ha escuchado, sino esa parte más silenciosa, más quieta, que está aquí, que escucha, que registra, que existe, con independencia de los pensamientos que vienen y van. Esa parte es lo que me interesa. Porque esa parte, esa presencia silenciosa que está detrás del parloteo mental, es la que tiene acceso a una comprensión que el pensamiento por sí solo no puede alcanzar. Aquí hay algo muy interesante que vale la pena explorar con cuidado. La mayoría de los seres humanos se identifica con sus pensamientos. Cuando aparece un pensamiento que dice soy un fracaso, la persona no lo experimenta como un pensamiento que está ocurriendo, lo experimenta como una verdad sobre sí misma. Cuando aparece un pensamiento que dice nadie me ama, no hay una distancia entre el observador y el pensamiento. El pensamiento y el observador colapsan en uno. Y esa identificación, esa fusión entre el yo y el contenido de la mente es la fuente de una enorme cantidad de sufrimiento psicológico. Porque los pensamientos son, en su naturaleza, fenómenos transitorios, aparecen y desaparecen, cambian de forma, se contradicen entre sí. Un momento dices quiero esto y al siguiente dices ya no lo quiero tanto. Un momento sientes que todo está bien y al siguiente sientes que todo está mal. Los pensamientos son fluidos, volátiles, inconsistentes, pero si te identificas con ellos, si crees que son lo que tú eres, entonces te vuelves igualmente fluido, volátil, inconsistente. Te conviertes en un yo que depende de qué pensamiento esté presente en este momento para saber cómo está y quién es. Observa esto por un momento con una atención genuina. ¿Eres el pensamiento o eres quien lo observa? Cuando un pensamiento aparece en tu mente, ¿quién lo está notando? Hay algo que nota, hay algo que registra, hay algo que puede decir ahora hay un pensamiento de preocupación, o ahora hay un pensamiento de esperanza, o ahora hay un pensamiento que dice no sirvo para nada. Ese algo que nota es diferente del contenido de lo que nota. Y ahí, en esa diferencia, en esa separación entre el observador y lo observado, reside una libertad que no depende de que los pensamientos sean agradables o desagradables. Una libertad que no requiere que la mente se calme para existir. Una libertad que está disponible incluso en medio del caos mental, siempre y cuando haya un grado de presencia, de atención, que no se pierda completamente en el contenido de lo que piensa. Esto es lo que significa la observación en el sentido más genuino. No se trata de mirar la vida desde lejos con un tipo de distancia fría e indiferente. Se trata de aprender a estar presente con lo que ocurre, incluido lo que ocurre dentro de la mente, sin ser arrastrado completamente por ello. Sin perder el hilo de conciencia que te permite saber que estás teniendo una experiencia, en lugar de creer que la experiencia es todo lo que eres. Quiero llevarte ahora a algo que tiene que ver directamente con el título de esta conversación. Cuando digo que algo o alguien te está manteniendo en casa y cuando exploraremos la idea de prepararte para lo que viene, hay una comprensión específica que me gustaría compartir. No desde una perspectiva religiosa en el sentido dogmático, no desde un sistema de creencias particular, sino desde una observación honesta de lo que ocurre cuando los seres humanos atraviesan periodos de quietud forzada y emergen de ellos transformados. Hay una diferencia fundamental entre una persona que sale de un periodo difícil habiendo sobrevivido y una persona que sale de ese periodo habiendo aprendido. La persona que simplemente sobrevive vuelve a los mismos patrones, a los mismos comportamientos, a las mismas interpretaciones, pero ahora con una capa adicional de resentimiento o de miedo hacia lo que le ocurrió. La persona que aprende emerge con una percepción diferente, no necesariamente con una vida exterior más fácil, pero sí con una relación diferente con su propia experiencia. Y esa diferencia no viene de la circunstancia en sí misma, viene de la calidad de la atención que esa persona fue capaz
de traer a su experiencia mientras la estaba viviendo. Aquí radica algo que vale la pena considerar con honestidad. Los periodos de quietud, los periodos en que la vida nos mantiene en casa, son también periodos en que hay menos ruido, menos distracciones, menos excusas para no mirar lo que no queremos mirar, y en ese silencio, si se lo permitimos, comienzan a aparecer cosas que normalmente mantenemos enterradas bajo la actividad constante. Aparecen los miedos que no hemos querido reconocer, aparecen los duelos que no hemos terminado de hacer, aparecen las preguntas que hemos postergado indefinidamente, aparecen los patrones de relación que sabemos que no funcionan pero que no hemos tenido el valor de cambiar. Y también, y esto es importante, aparece algo más luminoso, aparece una claridad sobre lo que verdaderamente importa, aparece una sensación a veces tenue pero real de qué es lo que estás aquí para hacer. Aparece una intuición sobre el tipo de vida que quieres construir, no la que construiste por inercia, no la que construiste para cumplir expectativas ajenas, sino la que responde genuinamente a algo más profundo en ti. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Hay personas que llevan años postergando algo, una conversación necesaria, un cambio de dirección, una decisión que ya saben que deben tomar, pero que siguen aplazando porque el costo de tomarla se siente demasiado alto. Y mientras la vida continúa a toda velocidad, esa postergación puede mantenerse. Puede disfrazarse de prudencia, de esperar el momento correcto, de no estar seguro todavía. Pero cuando la vida te detiene, cuando se cierran los caminos habituales, esa postergación queda frente a ti sin ningún lugar a donde escapar. Y el sufrimiento que sientes en esos momentos no siempre es el sufrimiento de la circunstancia. A veces es el sufrimiento de lo que llevas años sin atender. El sufrimiento de la distancia entre quien eres y quien sabes que podrías ser. Esto no es una acusación. Lo digo porque lo reconozco en mí mismo, porque lo he observado en innumerables conversaciones con personas que atravesaban momentos de ruptura. El sufrimiento psicológico muy frecuentemente no tiene la causa que creemos que tiene. Creemos que sufrimos por la circunstancia presente, pero en realidad sufrimos por la brecha entre lo que vivimos y lo que sabemos que podría ser diferente si tuviéramos el valor de cambiarlo. Y esa brecha no se cierra con el tiempo, no se cierra esperando, no se cierra mientras la vida continúe confirmándonos que podemos seguir postergando. Se cierra cuando hay una honestidad genuina, cuando hay una disposición a mirar lo que es con claridad, sin el filtro de las historias que nos contamos para justificar por qué las cosas son como son. Aquí hay algo muy interesante que quiero explorar con cuidado porque creo que hay una confusión frecuente en torno a esto. Cuando hablo de honestidad interior, no estoy hablando de una especie de autocrítica feroz, de un inventario de todas tus fallas y limitaciones, de un proceso de hacerse daño a sí mismo para motivar un cambio. Ese tipo de honestidad no es honestidad en absoluto, es otra forma de violencia interior disfrazada de autoconocimiento. La verdadera honestidad interior es más parecida a la luz que a la espada. No juzga, no condena, no castiga. Simplemente ve, simplemente registra lo que es. Y en ese ver sin juzgar hay una energía transformadora que no requiere esfuerzo ni disciplina forzada. Cuando ves algo claramente, cuando lo ves de verdad, la transformación ocurre naturalmente, no como resultado de una decisión de voluntad, sino como la consecuencia inevitable de haber visto. Piensa en un momento en que algo quedó claro para ti de manera repentina, no claro como un argumento intelectual que tiene sentido, sino claro como una percepción directa que ya no se puede desconocer. En ese momento necesitaste forzarte para cambiar, necesitaste convencerte de actuar de manera diferente, o simplemente desde esa claridad algo en ti ya no pudo continuar haciendo lo que hacía antes. La transformación real en los seres humanos ocurre así, no por acumulación de información, no por decisiones de fuerza de voluntad sostenidas desde el miedo, ocurre desde la percepción, desde el ver, desde la comprensión que no solo llega a la mente, sino que permea algo más profundo. Tal vez nunca te hayas detenido a observar lo siguiente.
Cada vez que intentas cambiar algo en ti mismo, desde la fuerza, desde la disciplina pura, desde el esfuerzo de voluntad, hay algo que se resiste. Hay una parte que vuelve. Hay un patrón que retorna. Y esto no es debilidad, es simplemente la manera en que funciona la mente condicionada. El condicionamiento no se supera a través de la fuerza, porque la fuerza es ejercida por la misma mente que está condicionada. Intentar cambiar el condicionamiento con la mente condicionada es como intentar salir de una habitación usando la puerta que ya sabes que no abre. Puedes empujar con más intensidad, puedes intentarlo de distintas maneras, pero mientras sigas usando la misma puerta, seguirás en la misma habitación. Lo que transforma el condicionamiento no es la fuerza, sino la lucidez. No es el esfuerzo, sino la atención. No es la disciplina ciega, sino la observación consciente. Cuando puedes ver un patrón mientras está ocurriendo, cuando puedes observar un pensamiento condicionado en el momento en que aparece, cuando puedes notar el impulso antes de que se convierta en reacción automática, algo cambia. No porque decidas cambiarlo, sino porque la presencia de la conciencia en ese espacio hace que el patrón ya no pueda operar con la misma invisibilidad. Y es esa invisibilidad la que le da su poder. Los patrones condicionados necesitan operar en la oscuridad del automatismo. En el momento en que los iluminas con una atención real, genuina, sin juicio, empiezan a perder la compulsividad que los caracteriza. Quiero ahora llevarte a algo que creo es central en todo esto, algo que tiene que ver directamente con lo que significa prepararse para lo que viene. Porque cuando la vida te detiene, cuando te mantiene en quietud, no solo te da la oportunidad de ver lo que no has querido ver, también te da la oportunidad de soltar lo que ya no necesitas cargar. Y hay cosas que los seres humanos cargan que no son suyas en ningún sentido profundo. Hay creencias sobre el propio valor que no nacieron de una observación genuina de la propia experiencia, sino que fueron transmitidas, impuestas, absorbidas sin elección en una época en que no había la capacidad de cuestionarlas. Hay miedos que se heredaron no genéticamente, sino psicológicamente. Miedos de personas que vivieron en contextos difíciles y que transmitieron esa visión del mundo como si fuera la realidad misma. Hay modelos de relación, maneras de relacionarse con el amor, con la intimidad, con el conflicto, que se aprendieron observando a las personas que te rodearon en los primeros años de vida y que se internalizaron tan profundamente que se sienten como parte de tu naturaleza. Permíteme compartir algo que observo frecuentemente. Hay personas que tienen una comprensión intelectual considerable de todo lo que he descrito, pueden hablar con fluidez sobre la identificación con los pensamientos, sobre el condicionamiento, sobre la presencia, sobre la observación, pero su vida interior no ha cambiado de manera fundamental. Y la razón no es que la comprensión sea incorrecta. La razón es que la comprensión se ha quedado en el nivel del pensamiento y no ha bajado al nivel de la experiencia directa. Hay una diferencia enorme entre entender que no eres tus pensamientos y realmente experimentar en este momento la diferencia entre tú y un pensamiento que está ocurriendo. La comprensión conceptual es un primer paso útil, pero se convierte en un obstáculo si se convierte en un sustituto de la observación directa. Y si la única manera real de conocer algo es a través de la experiencia directa, y si todo lo que se puede transmitir a través de las palabras no son más que señales que apuntan hacia algo que solo puede ser visto desde adentro, las palabras que estoy usando ahora no son el destino, son el dedo que señala, ¿no? Y si estás mirando el dedo, si estás evaluando si las palabras son correctas o incorrectas, si son consistentes con lo que ya sabes, si se contradicen con algo que escuchaste en otro lugar, estás mirando el dedo. Pero si hay algo en estas palabras que te invita a volver la mirada hacia adentro, a hacer una pausa genuina y observar lo que está ocurriendo en tu experiencia ahora mismo, entonces están cumpliendo su propósito. Quiero llevarte ahora hacia la parte de esta conversación que más me importa. Todo lo que hemos explorado hasta aquí, el condicionamiento, la identificación, el miedo, la resistencia, el control, el sufrimiento, todo ello apunta hacia una comprensión central. Y esa comprensión es esta.
Hay en ti algo que no es el condicionamiento. Hay en ti algo que no es el miedo. Hay en ti algo que no es la historia que te cuentas sobre ti mismo. Algo que estaba antes de que esa historia comenzara. Algo que estará cuando esa historia se termine. Algo que observas sin serlo observado. Algo que está presente incluso cuando los pensamientos son oscuros y los sentimientos son difíciles y las circunstancias son adversas. Ese algo no tiene un nombre preciso. No es útil ponerle un nombre demasiado rápido, porque en el momento en que le ponemos un nombre, la mente tiende a convertirlo en otro concepto, en otra cosa que sabe, en otra adquisición intelectual. Lo que me interesa no es que sepas su nombre, lo que me interesa es que lo reconozcas, que lo experimentes, aunque sea por un instante, aunque sea de manera fugaz, como algo real. Porque en el momento en que lo reconoces, en el momento en que hay una experiencia directa, aunque breve, de esa presencia silenciosa, que no es el pensamiento, ni el sentimiento, ni la historia, algo en la estructura de tu sufrimiento empieza a cambiar. No porque el pensamiento desaparezca, no porque el miedo se evapore, sino porque el punto de referencia desde el que observas comienza a ser diferente. Comienzas a tener acceso, aunque sea intermitente, a una perspectiva que no está atrapada dentro de la historia. Y desde esa perspectiva, incluso la historia más difícil empieza a tener un espacio diferente. Deja de ser todo lo que hay, deja de ser la realidad última, se convierte en algo que está ocurriendo dentro de un espacio más amplio, y ese espacio más amplio es lo que cambia todo. Aquí hay algo muy interesante respecto a los periodos en que la vida nos detiene. Cuando el movimiento habitual se suspende, cuando los roles y las actividades que normalmente definen quién eres quedan en pausa, hay una posibilidad única de encontrarte con ese espacio más amplio, no porque la quietud lo cree, sino porque en la quietud el ruido que normalmente lo oscurece se reduce, y en ese silencio relativo lo que siempre estuvo ahí puede hacerse más perceptible. Esto es lo que creo que significa, en el sentido más profundo y no dogmático, que algo o alguien te mantiene en casa para prepararte para lo que viene. No es un castigo, no es un abandono, no es una señal de que mereces sufrir. Es una oportunidad rara, exigente, frecuentemente incomprendida en el momento en que ocurre, de encontrar algo en ti que no puede encontrarse mientras estás en movimiento constante, algo que no puede encontrarse mientras estás ocupado siendo el personaje que construiste, algo que requiere precisamente la quietud que temes, la incertidumbre que resistes, la pérdida del suelo que creías firme. Observa esto por un momento. Las personas que emergen de los periodos más difíciles de sus vidas, genuinamente transformadas, no simplemente sobrevividas, sino transformadas, no son las que tuvieron las circunstancias más fáciles, son las que encontraron una manera de estar presentes con lo que les estaba ocurriendo, de mirarlo con honestidad, de aprender de ello, de soltar lo que necesitaba soltarse, de permitir que algo en ellas muriera para que algo diferente pudieran hacer. Ese proceso no es cómodo. No lo voy a presentar de esa manera porque no lo sería honesto. Hay una incomodidad real en ver lo que uno ha preferido no ver. Hay un dolor real en soltar identidades y creencias que, aunque limitantes, se sentían familiares. Hay una vulnerabilidad real en permitirse no saber, en estar en la incertidumbre, sin la protección de las certezas acostumbradas. Pero hay algo en ese proceso, cuando se atraviesa con la calidad de atención correcta, que tiene una limpieza que nada de lo que se adquiere desde afuera puede replicar. Hay una autenticidad que emerge cuando lo que ya no eras te ha soltado. Hay una ligereza que aparece cuando ya no cargas lo que nunca fue tuyo. Y si esto que estás viviendo ahora, este periodo de quietud, esta detención que no elegiste, fuera exactamente lo que necesitas para convertirte en quien eres capaz de ser, no en el sentido de que todo tiene un propósito predeterminado en el que simplemente debes confiar sin cuestionamiento, sino en el sentido de que
la calidad de tu respuesta a esto, la profundidad de la honestidad con que lo mires, la disposición con que estés presente con lo que emerge, determinará lo que te llevas de ello. Lo que viene después no lo sé, nadie lo sabe. Eso es parte de la condición humana que todos compartimos. Pero sé esto, y lo sé no como una creencia, sino como algo que he observado una y otra vez en la experiencia humana. La calidad de lo que viene después está directamente relacionada con la calidad de la presencia que traes a lo que está ocurriendo ahora. La manera en que atraviesas esto determina quién llega al otro lado. Y quien llegue al otro lado con más claridad, con menos peso acumulado, con una relación diferente con el miedo y con la incertidumbre, llegará con una capacidad diferente de responder a lo que la vida presente. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Prepararse para lo que viene no es una tarea que ocurre en el futuro, es una práctica que ocurre ahora. Es la práctica de traer atención genuina a lo que está ocurriendo en este momento. Es la práctica de observar los propios pensamientos sin ser arrastrado completamente por ellos. Es la práctica de notar el miedo sin obedecerlo de manera automática. Es la práctica de estar presente con la incomodidad sin convertirla inmediatamente en una narrativa sobre por qué la vida te trata mal. Es la práctica de preguntar con honestidad real qué es lo que este periodo está intentando mostrarme sobre mí mismo. No hay respuestas universales a esa pregunta. Las respuestas son tuyas y solo tú tienes acceso a ellas si eres capaz de crear el silencio suficiente para escucharlas. No vienen de afuera, no vienen de lo que alguien más te diga sobre tu situación. Vienen de adentro, de esa inteligencia más silenciosa que la del pensamiento condicionado, que sabe más de lo que la mente cree que sabe y que habla en un lenguaje que requiere quietud para ser escuchado. Quiero cerrar esta conversación con algo que espero permanezca resonando en ti mucho después de que el sonido de estas palabras se haya apagado. Hay una libertad disponible que no depende de que las circunstancias sean favorables. Hay una paz disponible que no requiere que la mente se calle para ser experimentada. Hay una estabilidad disponible que no se rompe cuando el mundo exterior cambia, y todo eso no es una promesa de algo que algún día podrías alcanzar si te esfuerzas lo suficiente. Es algo que está disponible ahora, en este momento, siempre que haya un grado de presencia, de atención, de honestidad interior que no se pierda completamente en el contenido de lo que ocurre. Eso es lo que significa para mí la libertad interior. No la ausencia de dificultad, no la certeza sobre el futuro, no la eliminación del dolor, sino la capacidad de atravesar todo eso, lo difícil y lo hermoso, lo incierto y lo conocido, lo que duele y lo que alegra, con una presencia que no se fragmenta en el proceso, con una conciencia que puede abrazar la totalidad de la experiencia humana sin necesitar que sea diferente de lo que es. Esto es lo que la quietud puede enseñarte si la dejas. Esto es lo que los periodos en que la vida te mantiene en casa pueden ofrecerte si los recibes con la disposición correcta. No la respuesta a todas tus preguntas, no la certeza sobre lo que viene, sino algo más valioso que eso. La posibilidad de encontrarte contigo mismo de una manera que el movimiento constante nunca permitiría. La posibilidad de soltar lo que no eras. La posibilidad de descubrir que lo que eres, en lo más fundamental, no depende de ninguna circunstancia exterior para estar completo. ¿Quién serías si dejaras de creer todo lo que piensas sobre ti mismo? ¿Quién serías si el miedo que llevas no fuera una verdad sobre el mundo, sino una memoria del pasado? ¿Quién serías si pudieras confiar en que la vida, incluso cuando detiene el movimiento, incluso cuando cierra las puertas, incluso cuando te obliga a quedarte quieto, cuando todo en ti quiere seguir corriendo, sabe algo que tú todavía no has terminado de aprender? Eso es lo que quiero dejarte hoy. No una respuesta, una pregunta. Una invitación a detenerte, a mirar, a observar con honestidad lo que está ocurriendo en tu interior ahora mismo, en este periodo que estás atravesando, y a preguntarte con genuina apertura qué es lo que te está siendo mostrado. Porque en esa pregunta, en esa disposición a ver, reside todo lo que necesitas para lo que viene.